Vamos a dar paso a la siguiente ponencia. En este caso, en esta ocasión está con nosotros Miguel Ángel Padilla, que muchos de vosotros ya le conocéis de otros años, que el Día Mundial de la Filosofía ha venido en muchas ocasiones. También conocéis también su habilidad de exponer los temas que lleguen, sobre todo, que lleguen a una visión práctica, filosófica y humana. Quiero decir también, para que sirva un poco de enlace, que el profesor Jesús Conín nos ha dejado con muchos interrogantes, nos ha hecho pensar muchísimo, y eso es lo bello de la filosofía, que nos permita que nos cuestionemos, que no demos por hecho las cosas, sino que las planteemos para que nos sirvan de reflexión y después de puesta en práctica. Deciros que todos conocéis también el currículum de Miguel Ángel Padilla, pero lo vamos a mencionar. Filósofo, es escritor y es también conferenciante. Es el director del Círculo Socrático de Filosofía para Jóvenes de Nueva Acrópolis. Es presidente de la Red Internacional de Ética Universal. Es también vicepresidente del Centro UNESCO de Málaga. Y como también sabéis, ha escrito diferentes publicaciones y libros, entre ellos El arte y la belleza, Ser feliz, y muchos libros que hablan de Cicerón, de Pitágoras, de Séneca, y el último que ha publicado sobre poesía como ejercicio espiritual. Así que agradecerle que esté con nosotros. Bueno, yo, si me lo permiten, voy a hablar de pie o sentado aquí. Será más cómodo quizás para ustedes porque me verán, pero sobre todo para mí, porque yo les voy a ver. Y como mi condición no es muy académica, mi condición es más llana, realmente toda mi admiración para lo que acabo de escuchar, porque uno de los ejercicios más maravillosos que el ser humano ha logrado y que le define es la capacidad de construir, que se ha mencionado antes en privado varias veces, pero es que es real, de construir en el mundo de las ideas. Y bueno, esto lo ha hecho maravillosamente. Y esas construcciones, aunque no siempre nos lleven a conclusiones, quizás porque las conclusiones se tengan que ir elaborando por cada cual y poco a poco, esas construcciones sí nos sirven para una cosa, y es un poco como quería empezar. Nos sirven para, desde cierto nivel, desde cierta posición, mirar el mundo. Es decir, nos sirven para elevarnos y empezar a tener otra perspectiva de las cosas. Por eso el ejercicio de la filosofía, como un preguntarse, como un reflexionar, es tan importante. Muchas veces lo que buscamos son las respuestas, queremos respuestas elaboradas, que me digan qué es lo bueno, qué es lo que vale, a dónde vamos, de dónde venimos, cómo. Y no nos damos cuenta que quizás el valor fundamental está no tanto en la respuesta, sino en preguntarse. Porque al intentar elaborar una pregunta en una dirección profunda, nosotros ya empezamos a cambiar la dirección de la mirada, empezamos a mirar en una dirección distinta, empezamos a ampliar nuestros horizontes. Y como posiblemente lo que necesitamos hoy por hoy, o al menos individualmente, es cada uno poder ir conformando un sentido de las cosas y un sentido de la existencia, solo desde la capacidad que tenemos de reflexionar individualmente, aunque lo hagamos en conjunto, aunque lo hagamos juntos, y aunque escuchemos las respuestas a veces maravillosas o las construcciones maravillosas de los demás, en la medida en que nosotros vamos teniendo esa posibilidad de mirar el mundo desde nuestro interior, con nuestras preguntas y desde una perspectiva elevada, empezamos a poder transformar nuestra vida, empezamos a poder recoger herramientas que nos son útiles, si no, no dejan de ser teoría. Pensamientos, ideas interesantes, pero no son mías, no las he individualizado, no me he apropiado
o no las he digerido o elaborado. Y algo así pues hemos oído hace un momento. Como decía, yo lo único que voy a hacer es compartir algunas reflexiones en torno a la actualidad. Cuando hablamos de progreso desde la filosofía, hacemos esto, reflexionar, pero reflexionar sobre la actualidad desde la perspectiva de la idea de proyección, de futuro, de camino, de a dónde vamos. La palabra progreso tiene una raíz etimológica, aunque como concepto no es romano, no viene del latín, pero su raíz etimológica viene de progressus, que significa avanzar, caminar hacia adelante. Y esa es la idea que todos tenemos en la mente, ¿no? Es decir, progresar es avanzar. Sin embargo, se ha ido instalando poco a poco, se ha ido identificando, se ha ido haciendo sinónimo de un avanzar hacia mejor. Damos por hecho que el progreso nos conduce a una mejora de la condición humana, de las condiciones que nos rodean, y por lo tanto es deseable. De forma natural lo asociamos como algo deseable. Ciertamente, si tenemos que buscar esta idea de proyección, de transformación de la vida, de transformación del futuro, de construcción de lo deseable, tenemos que ver que hay una diferencia enorme con lo que sería el derrotismo, una visión dramática, terrible de la existencia, en la que uno está abocado al destino y que podría venir de tiempos pues, dogmáticos o incluso en algunos casos muy pretéritos, muy antiguos. La idea de progreso, de avance, surge como una posibilidad de pensar que el futuro puede surgir de las posibilidades que mi potencial guarda, es decir, que yo puedo cambiar, que yo puedo hacer, que yo puedo mejorar las condiciones, no tengo por qué, estoy buscando la palabra y no la encuentro. La palabra que estoy buscando, no es acomodar, resignación. Es contraria a la resignación. Esa resignación que puede ser religiosa o que puede ser escéptica, que los dos polos conducen a la resignación. El escepticismo, porque como nada vale, todo puede pasar, estoy en manos de lo que venga, o la religiosa, ¿no? Es decir, estamos en manos de un destino, de un dios, de unos dioses. Frente a esa idea de resignación pasiva, el ser humano lanza una proyección hacia adelante, de decir, no, pero yo puedo cambiar las cosas. Y de alguna manera la palabra progreso tiene esa connotación y tiene eso de positivo. Tanto es así que realmente de esa mentalidad de cambiar el orden de las cosas, de lo que debería ser, aunque no es, han surgido verdaderos avances, si bien no se han llegado a plasmar en su totalidad, pero son propuestas a escala mundial. En los últimos tiempos, en el último siglo, hemos tenido propuestas muy importantes, como era la Declaración, como es la Declaración de los Derechos Humanos. No es sino un deseo, una propuesta de intentar que el camino hacia el que vayamos sea un camino que convierta a la sociedad en una sociedad mejor, en una sociedad donde pueda haber oportunidades y pueda haber condiciones de vida para que el ser humano pueda vivir en dignidad. Por lo tanto, porque se pensaba que se podía cambiar el mundo, se lanzó a transformarlo. Recientemente tenemos una de las propuestas también más ambiciosas, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No sé si los conocen, si no los conocen los van a conocer, porque en los próximos años se va a dar muchísimo la matraca. Este simbolito que yo llevo aquí justamente está representando esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que la ONU ha lanzado para intentar mejorar el contexto mundial. Y los voy a leer, para que nos hagamos una idea de cuál es la intención, hacia dónde en principio se sueña ir. Fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energías
asequibles y no contaminantes, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructuras, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas y, finalmente, alianzas para lograr todos estos objetivos. Maravilloso. Resulta curioso que de estos 17 objetivos, solo 5 se refieren a condiciones de valores, condiciones internas y no solo a condiciones materiales. La educación, la igualdad, la reducción de desigualdades, la paz y justicia, las alianzas para lograr los objetivos. La mayor parte de los objetivos van en el terreno de lo material y son necesidades, realmente son necesidades. Pero detrás de todas estas intenciones de progreso, de las intenciones que en su día dieron nacimiento a la Declaración de los Derechos Humanos, ¿podemos decir que estamos avanzando en esa dirección? Creo que algo va mal. Se han avanzado en algunos aspectos, en algunos lugares del planeta, en cierto modo, pero en su conjunto una visión nunca será totalmente objetiva, pero una visión objetiva nos dice que algo está fallando. ¿Qué falta? ¿Qué pasa? ¿Por qué, si esas son las intenciones, no vamos en esa dirección? Y es en ese sentido y en esa pregunta donde voy a enmarcar algunas de las reflexiones que quiero compartir con ustedes, algunas de las ideas que me plantea la pregunta. Lo primero es que cuando hablamos de progreso, cuando hablamos de avance, de desarrollo, no son exactamente lo mismo, pero en general se consideran como el crecimiento, el despliegue, lo que sería el aumento, el avance de una realidad, y siempre pensando en que nos lleve a algo mejor. Siempre que hablamos de progreso lo hacemos en términos, tenemos buenos sistemas, es decir, hay un vector cuando tenemos riqueza, la cosa va bien. Y parece que en principio podría ser así. Sin embargo, nos podemos encontrar con una disyuntiva. Puede ser que tengamos medios, sistemas, riquezas, pero el ser humano no mejore. No mejoren sus condiciones, no estén bien repartidos, no haya justicia, no tengan como centro de desarrollo la dignidad humana, como antes se ha mencionado. ¿Qué falta aquí? Falta otro vector, porque el progreso y el desarrollo humano se tiene que fundamentar en dos elementos. El material, que es el que estamos hablando, pero hace falta otro vector, que es el espiritual, o el moral, o el de los fines, el de los valores, es decir, aquello que contribuye a que realmente haya un crecimiento, un desarrollo de lo mejor de la condición humana, que tiene un aspecto físico real, de condiciones de vida deseables y que son imprescindibles en unos mínimos para que se pueda dar una dignidad, pero que no basta, porque el ser humano es algo más que materia. Sin este vector, sin un verdadero avance en lo humanístico, no nos vamos a plantear hacia dónde vamos, simplemente se produce un crecimiento lineal. Lo interesante de estos dos vectores es que podríamos entender como desarrollo humano, interior, de las cualidades y facultades que nos hacen humanos, lo cual sería una gran pregunta. ¿Qué nos hace humanos? ¿Nos hace humanos la forma? ¿Las piernas? ¿Los brazos? ¿Los ojos? Porque un simio
salvo que nos identifiquemos directamente con el simio, se parece. Pero es que además hay animales que no siendo simios, sin embargo, se parecen también mucho. Somos animales, pero no solo animales. ¿Qué nos diferencia del animal? Antes he dicho la razón. Sería para desarrollar más, porque esa diferenciación de la razón no puede ser simplemente la capacidad de unir causa y efecto. Uno ve como un pájaro coge una piedra y rompe un huevo, rompe algo con un instrumento, tiene una capacidad de relacionar causa y efecto, no es una básica inteligencia instrumental. Sin embargo, en el ser humano hay un potencial real de proyectarse en el tiempo, de imaginarse, de captar, de percibir, de poder vivenciar a través de su conciencia elementos que en el reino animal, que sepamos, no existen, como puede ser la percepción de lo bello, o el sentido moral de lo justo, o la búsqueda natural de sentido. No se trata solo de vivir, sino de querer saber por qué, para qué. Todos esos elementos constituyen nuestro fundamento humano, profundo. Y el desarrollo material no necesariamente tiene por qué contribuir al moral. Como el moral, en principio, no tendría que identificarse con el material. ¿Qué es lo que parece más sensato de todo esto que pudiéramos imaginar? Un avance de los dos vectores. Porque lo cierto es que un avance desmedido en cualquiera de ellos, frente a un decrecimiento o no avance de otro, produce un desorden, produce un desequilibrio. Ni se puede centrar el ser humano solo en su naturaleza interior, es decir, desde donde interpreta la vida, ni se puede centrar únicamente en sus necesidades exteriores, es decir, a través de las cuales va a vivir la vida, va a necesitar las dos. Y si aquí añadiéramos un tercer elemento, una tercera dimensión, que fuese el tiempo, veremos que la historia de la humanidad ha ido pasando de periodos donde daba mucha importancia a lo material a periodos donde daba mucha importancia a lo espiritual. Lo espiritual en términos generales, no me refiero a lo religioso. ¿Y qué sale si nosotros imaginamos aquí una curva, perdón, un vector del tiempo? Pues va a salir esto. Va a salir un proceso a través del cual el ser humano va entrando en ciclos. Ciclos donde cuando algo se desajusta, con el tiempo intenta reajustarlo, generalmente yéndose hacia el otro extremo, hasta que vuelve a encontrar un equilibrio que no logra mantener, y eso es un poco la historia, la ciclicidad de la historia, que no es circular para volver al mismo punto, sino que es cíclica en tanto que finalmente sí puede haber, con el proceso del tiempo muy largo, una evolución, un desarrollo de lo que podríamos entender como verdadero progreso humano, que englobaría los dos factores. En torno al progreso, y partiendo de esta idea de que por lo tanto no podemos hablar de progreso únicamente en lo material, se han instalado muchísimos mitos. Muchos mitos que además están muy vinculados con este pequeño y sencillo esquema de esos dos vectores que necesitan ser equilibrados y que sin embargo viven muy descompensados dependiendo de las épocas. El primero es el mito de que el progreso como avance implica necesariamente siempre algo mejor. El progreso es bueno per se, avanzar es bueno per se. Esto no es cierto. Además, carece de lógica. Si yo cojo una progresión 1, 2, 3, 4, 5, una progresión aritmética, esta progresión me dice que 2 ha progresado con respecto a 1, está adelante. Según ese pensamiento, 2 es mejor que 1. En el terreno de la cantidad, si no tenemos en cuenta la cualidad, 2 es mejor que 1. ¿Pero eso es cierto siempre? ¿2 palos es mejor que 2 besos? Que un beso. No.
Dos es mejor que uno dependiendo de la cualidad. No siempre ir hacia adelante es mejor, no necesariamente. Esto rompe el mito de que el cambio siempre es bueno, hay que cambiar, porque cambiar renueva. La innovación, se habla hoy en día mucho de la innovación. Y si bien puede ser necesaria y conveniente en determinados casos y para determinados temas, es absurdo y estúpido cuando no hay que cambiar. ¿Qué necesidad tiene de innovar si algo le va bien? Obviamente tendrá que innovar en el sentido de intentar aplicar su creatividad, su capacidad de ver qué opciones, qué posibilidades hay para salir de la situación en la que está. Pero tenemos que pensar si la situación en la que estamos realmente a qué responde y si la queremos cambiar, porque si lo queremos cambiar, si queremos cambiar lo bueno, lo que nos está pasando es que tenemos un cierto grado de estupidez o de ceguera, porque no nos damos cuenta que en el fondo lo que estamos haciendo es adoptando un impulso, estamos siendo impulsados por esa necesidad de cambio y encontramos la satisfacción simplemente en la diversidad, en cambiar. Y esto es casi una tipología psicológica. Hay muchos seres humanos que lo que necesitan es una especie de activismo, estar siempre tocando muchísimas cosas, como se dice, como abeja de flor en flor, sin realmente detenerse en nada que le nutra, por lo que se identifique, que le mejore, que le aporte, ¿no? Ese es uno de los mitos, pero hay muchos más. Por ejemplo, la idea de que ese progreso material necesariamente o de forma natural está implicando un progreso humano. Si no hubiéramos explicado esto y solo pensáramos en el progreso en cuanto a los medios, pues podríamos pensar que sí. Tenemos unos medios tecnológicos impresionantes. Ha habido un cambio en las comunicaciones de los últimos siglos, han progresado las comunicaciones de la información, las comunicaciones de las mercancías, las comunicaciones de las personas. ¿Se imaginan una cuadriga romana? Y un AVE, yo he venido de Málaga en 4 horas y pico, en el AVE. Pues hemos progresado una barbaridad. Pero podemos decir que yo que he venido en el AVE soy mejor, he progresado desde el punto de vista humano, soy mejor persona que el que conducía la cuadriga. No necesariamente, porque la cuadriga no hace mejor al que la conduce. Por eso hay una diferencia entre lo que es el progreso interno y el progreso de medios, el progreso externo. No son incompatibles, el problema viene cuando se produce una desmedida, cuando hay una desproporción y sobre todo cuando hay un abandono. Y en este caso parece que el progreso en términos humanos, en términos de mejora de las cualidades de los individuos, se ha dejado de lado. Antes se ha hablado de la libertad. La libertad, que parece que es un derecho, sin embargo es una cualidad, puesto que nace en la medida en que se ejerce. Pero nos han convencido de que ejercer la libertad, es decir, ser libres, viene dado per se. Y ser libre exige el desarrollo de una serie de condiciones. Discernimiento para saber elegir, voluntad. O ser libres consiste en hacer lo que a uno le da la gana. Es que no es eso. Para poder elegir tendríamos que, si realmente sentimos que la libertad es una elección, tendremos que saber. Si no, aunque aparentemente estemos eligiendo, no estamos eligiendo, estamos simplemente siguiendo un impulso. Todo eso se ha abandonado. Porque, de hecho, si algo ha sufrido en términos de progreso interior, ha sido la educación. Lo vemos de forma evidente, como lo que se ha valorado son el progreso material, la educación se ha dirigido hacia el desarrollo de ese progreso material. No se ha desarrollado hacia el desarrollo del hombre interior, de las cualidades de los individuos.
o al menos no de lo que deberían ser el conjunto de cualidades que nos hacen humanos, porque alguien podría decir, hombre, sí, porque el desarrollo de la inteligencia, un ingeniero hoy en día, pues tiene unas capacidades, ¿verdad?, intelectuales que podríamos dudar en un constructor de puentes romanos. ¿Sí? ¿Seguro? Posiblemente tenga más datos a su disposición y haya podido elaborar ciertas relaciones, pero el conjunto de capacidades son muy discutibles. A mí me sorprendió ver un artículo de antropología, no recuerdo mismo el autor, que decía que si a un neandertal se le educara con nuestro tiempo, podría perfectamente ir a la universidad y aprobar. Luego, las capacidades no habrían evolucionado por lo menos tanto como podemos imaginar. Pero es que además hay otro conjunto de capacidades mucho más, como diría, más profundas y si cabe más importantes que las meramente racionales. Antes he mencionado ese impulso hacia el sentido de la justicia o la natural tendencia que deberíamos de tener todo hacia el bien y la bondad, que también tenemos la del egoísmo, ciertamente. Pero lo que nos hace humanos es tener esa otra, que no la tienen evolutivamente los escalones que vemos en la naturaleza anteriores a nosotros. Otro mito es el mito del progreso interminable. La idea de que se puede seguir avanzando de forma indefinida. Esto no tiene fin. Bueno, esto es una de las causas que nos ha llevado a la barbaridad que vivimos hoy en día, ¿no? Parece que nuestra forma de vida puede crecer indefinidamente. Hoy sabemos drásticamente, y lo sabemos tarde, que no. Digo tarde porque si bien posiblemente el ser humano sepa salir de este enrollo, como ha pasado a lo largo de la historia, muchas veces no lo va a saber hacer sin sufrimiento a gran escala, porque las consecuencias que se han lanzado son tremendas, desde el punto de vista de desórdenes ecológicos, desde el punto de vista de desórdenes sociales, de haber creado una sociedad de consumo y unos esquemas económicos falsos y reales que se están inflando, y que en algún momento tienen que reventar porque son insostenibles, palabra que hoy en día se usa mucho, ¿no? La necesidad de que algo sea sostenible, que se pueda proyectar en el tiempo. Pero incluso esa idea de desarrollo sostenible sigue manteniendo la idea de un crecimiento interminable. ¿No se dan cuenta? Buscamos un desarrollo sostenible que será interminable, porque es sostenible, por lo tanto no habrá problema. Pero no parece que las leyes de la vida, ni de la historia, ni del flujo de todo lo que crece y se desarrolla en la existencia sea lineal, sino más bien cíclico. Y eso no es malo, simplemente es así. No vemos en ningún caso un proceso que de manera indefinida aumente y aumente y aumente, sino sufren sus crisis. Todas las culturas han tenido sus crisis, tanto que han muerto. Pero la humanidad ha seguido, han surgido de esas ruinas nuevos pueblos, nuevas ideas, han recogido en la medida que han podido aquello que consideraban válido, algunas cosas se han transformado. Es decir, que si tenemos que hablar de progreso como avance, tenemos que hablar de ciclicidad. Y dentro de ese marco de la ciclicidad, donde hay elementos y factores que no se pueden sostener en el tiempo, que están sometidos a ese ciclo de nacimiento y deterioro y muerte para volver a surgir con formas nuevas, tenemos que tener en cuenta que donde más se produce es aquí, en el vector material. Es en este vector de lo material donde más está sometido la ciclicidad. Porque en los elementos internos profundos es donde se da la mayor estabilidad. Y si bien es cierto que ninguno de nosotros cada día es mejor que el anterior, cada día no somos más felices, pero ojalá cada día siempre fuera peor que el siguiente. Es decir, que mañana seguro que estuviésemos mejor que hoy, interiormente, y con nuestra lucidez, y nuestro enfoque ante la vida, y nuestra capacidad de saber
pues relacionarnos, etc. No es así. Es cíclico. Hay días mejores y días peores. Pero sí es verdad que un enfoque adecuado, una madurez adecuada, conduce más allá de esa ciclicidad a un proceso de madurez que nos hace, o nos debería de hacer, o al menos ese es el modelo con el que soñamos, más serenos, más conscientes, más ponderados, en cierta medida más sabios, en el sentido de sabiduría como ese conocer aplicado a la vida, ¿no? Esa experiencia que ahora se destila en un saber afrontar las diferentes situaciones. Ahí se da menos esa ciclicidad. Y sin embargo, nuestro gran terror, incluso cuando se plantea el título Filosofía y Progreso, ¿dónde están las soluciones para la debacle que pudiera venir, o cataclismos ecológicos, o simplemente una crisis? ¿Dónde están las soluciones? Obviamente sería absurdo, como el que tiene una enfermedad, no tratar de poner remedio. Hay que intentar paliar el sufrimiento que puede devenir, pues, de un problema, por supuesto. Pero si no aceptamos que eso forma parte del progreso, del avance, de la propia evolución natural, de nuestro propio desarrollo como individuos, no vamos a saber afrontar lo que necesariamente va a suceder tan claro como que la noche sigue al día. ¿No sería mucho mejor tratar de desarrollar, de progresar en el desarrollo de capacidades que nos permitan afrontar cualquier situación como un proceso de crecimiento, como una prueba, como un entrenamiento? Pero desde la sociedad de la comodidad, hace una semana escuchaba a Joaquín Araujo, no sé si alguno de ustedes lo conocen, uno de los mejores naturalistas que ha tenido, bueno, que tiene España, decir, recordando un poema, no recuerdo de quién era el autor, que la comodidad es la gran asesina de la vida. La comodidad va a destruirnos, ¿no? Y en cierto modo así es decir, nos hemos acomodado, y aunque sabemos muchas de las razones por las cuales nos sucede lo que nos sucede, nos resulta muy difícil salir, muy difícil. Frente a la comodidad está la capacidad deportiva, antes he puesto el ejemplo del entrenamiento, heroica, vital, de salir a la vida y salir a lo que el futuro nos depare con esa visión del que va aprendiendo de cada paso y no va lamentándose de cada día. Hay, para mí, dos posturas básicas de la vida. La del que está lamentándose de su existencia, es decir, el que va de víctima y le echa la culpa al gobierno, a Dios, a la mujer, el hombre, a quien tenga al lado, a los hijos, a los amigos, todos tienen la culpa de todos los males, pero él es víctima de la vida. Y luego está el aprendiz. Aprendiz, si queréis, el héroe. Bueno, se puede ver de diferentes vertientes, pero en definitiva es la misma. Es aquel que sale a la vida como el navegante a navegar y llegar al destino que se ha propuesto, sabiendo que va a tener que sortear probablemente olas complicadas. Pero de cada ola sale reforzado, sale fortalecido. Ese cambio de actitud no es que uno se regodee, no es que uno se plazca en la adversidad. No, algunos sí. Y si no, le podríamos preguntar a aquellos que hacen deportes difíciles. ¿Por qué buscan retos tan complicados? O sea, ¿te places en lo difícil? ¿En qué sentido tienes que estar a 8.000 metros de altura, congelándose los dedos, queriendo alcanzar esa cima? Tú eres tonto, pero a lo mejor busca otra cosa. Es decir, la adversidad se ha convertido en una vía de progreso interior. Le ha dado la vuelta. No hace falta además que nos busquemos adversidades. Yo creo que en los tiempos que corren, si alguien tiene vocación de héroe y si no lo tiene, sería bueno que la fuésemos fortaleciendo. Nos va a hacer falta.
Aparte la vida es mucho más interesante, pero no hace falta que nos busquemos complicaciones, si vienen solas. Vienen solas. Los dragones de los mitos antiguos, los grandes monstruos, los grandes cíclopes, no tienen por qué ser construidos desde una mente febril. Están en el momento que sepamos afrontar las situaciones como retos. Otro de los mitos falsos es la oposición que se ha establecido entre tradición y progreso. De hecho, en política se habla de conservadores y progresistas, ¿no? Como si fuesen dos polos antagónicos. ¿Realmente podemos hablar de una contradicción entre tradición y progreso? Lo cierto es que la humanidad entera se ha polarizado en esas dos posturas, salvando obviamente que entre lo blanco y lo negro siempre habrá la gama de grises, pero en su gran mayoría la tendencia está siendo a polarizarse, o bien hacia una especie de inmovilismo pseudo-religioso, un culto a las formas antiguas, como una huida ante algo que no se sabe cómo afrontar, a un presente que no gusta o que a uno le desestabiliza, o todo lo contrario, una huida hacia adelante, pero una huida hacia adelante a ciegas, simplemente cambiar por cambiar, el cambio como valor, que es lo que comentábamos hace un momento. Obviamente no puede haber verdadero progreso en el sentido de un avance hacia mejor si no se cuenta con la experiencia. Es la misma oposición que se ha establecido entre jóvenes y viejos, entre generaciones, y por lo mismo que se plantea que el progreso es lo mejor, también se plantea que la juventud es lo mejor, cuando realmente la juventud es una actitud interior, no lo dan los años, deberían darlo en todos los que tuvieran edad joven, de tener ideales, de tener sueños, de tener un impulso que les llevase a querer plasmar, construir, llegar a sus metas. Pero lo cierto es que no es así, pero se puede vivir realmente con éxito hacia adelante si no contamos con la experiencia del pasado. Sería absurdo. Lo que no tiene sentido es repetir las formas, arrastrar los cadáveres, arrastrar las formas, los ropajes, entre comillas, que la historia utilizó. Como no tiene sentido que nosotros, conforme pasen los años, sigamos llevando el chupete o sigamos llevando nuestras formas de niño encima. Es absurdo. Sin embargo, tenemos que tener conciencia de nuestra trayectoria, de quiénes fuimos. Ir acumulando esa memoria psicológica, moral, interna, esa experiencia que nos hace madurar. Porque ¿dónde estaríamos cada uno de nosotros si de pronto sufriéramos una amnesia? ¿Qué es lo primero que haríamos? Ir a la persona de más confianza a preguntarle quiénes somos, cómo se hace esto. Seríamos muy vulnerables, habríamos perdido esa parcela de libertad que se construye precisamente en base a esa sabiduría lenta, pero gota a gota, de experiencia personal que a uno le hace poder tomar decisiones. Es muy fácil, es cómodo gobernar a cientos de miles de borregos. Es muy fácil. Es muy incómodo gobernar a gente que tenga identidad propia y pensar. Eso está promovido. El nivel de ignorancia, la pérdida de puntos de referencia, esa especie de rechazo a la experiencia humana, al pasado. Bueno, podría ser. Cada uno que piense lo que quiera. No estoy entrando en un confabulismo, nada, pero sí es verdad que al menos se utiliza esa ignorancia para que se mantenga y seguir haciendo que el ser humano, en lugar de buscar, de reflexionar en su propia experiencia personal y en su pasado para encontrar respuestas, o por lo menos una luz que le permita afrontar las nuevas situaciones del futuro, lo que se le impele, lo que se le impulsa es justamente reaccionar emocionalmente, impulsivamente, a cada uno de los estímulos para que sigas consumiendo, y como además el consumo continuamente está apareciendo, a la vez que aparece te generan necesidades nuevas,
entra en una especie de circuito que no tiene fin. Sí tiene fin. Tiene fin porque esa energía se agota. Sí tiene fin. Se agota a sí mismo, como se agotan los recursos de la naturaleza. Para poder abordar, y voy acercándome al final para poder tener tiempo de preguntas, que creo que va a ser lo más interesante. Para poder abordar cuál podríamos pensar como modelo de progreso humano, global, integral, hay un factor que tenemos que tener en cuenta y que también se ha olvidado. Así como se ha olvidado la importancia de esos dos vectores que han de ser equilibrados, se ha olvidado el hecho de que la realidad que vivimos, la realidad social, no es una reacción de realidades sociales vividas anteriormente, sino que se crea, se estructura desde el mundo de las ideas. Me explico. Menos mal que se pega. Bueno, más o menos se ha quedado bien. Nosotros vivimos una realidad que es la que, digamos, tenemos como presente, la que podemos percibir y sufrir a través de nuestras condiciones, que es la realidad social, económica. Toda nuestra realidad cotidiana, como nuestra realidad política, nuestros sistemas de gobierno, etcétera, etcétera, responden a un conjunto de leyes, incluso de valores, a una educación recibida. Este conjunto de leyes, valores, educación, van plasmando, van estructurando cómo nos desenvolvemos en la vida cotidiana, en la vida material. Bueno, material, psicológica, lo cotidiano. Pero realmente esta realidad social, el mundo que tenemos ahora mismo, el mundo donde emergen las tecnologías como eje principal, donde la economía es el punto en torno a lo cual gira todo, la educación, la salud, todo, es decir, el gran Dios que vertebra todas las sociedades modernas en la economía, tiene otra realidad que es el de las ideas, el paradigma. Es decir, el sentido, la cosmovisión, la instalación ante la existencia, cómo interpretamos la razón de ser del ser humano. Esto muy pocos seres humanos se lo preguntan. Sin embargo, lo que vivimos es fruto de haber aceptado un conjunto de ideas o un paradigma. Y alguien ha puesto en marcha ese paradigma. Alguien no se refiere a una persona, es decir, un conjunto. De hecho, las grandes transformaciones en la historia se han producido, es una sincronicidad que se va a ir dando en todos los niveles, pero se produce en el mundo de las ideas. Y en todo lo manifestado, los cambios en lo material siempre vienen de arriba, incluso en nuestra vida física. Es decir, es nuestra mente y cómo nosotros enfocamos la vida la que va determinando nuestra realidad. Esto no se ha repensado. No estamos reflexionando sobre cuáles son el conjunto de ideas, la visión sobre la existencia, los valores que emergen de ahí, sobre los que basamos mi razón de estar en la vida y de convivir y compartir con los demás. Esto no se repiensa. ¿Cuál es el paradigma que ahora impera? ¿Cuáles son las ideas que están detrás de todo lo que está sucediendo? Por ejemplo, que el mundo, la evolución, y por lo tanto nosotros como consecuencia de esa evolución, es fortuito, es casual. No tiene una razón de ser, al menos en principio. Que todo lo manifestado, toda la existencia es material. El paradigma materialista. Y si me apuráis, el materialismo científico a lo que conduce es intentar demostrar que cualquier realidad que el ser humano pueda vivir ha sido producida desde la materia. Desde el amor, el sentido del bien, el sentido de justicia, serían
consecuencias nacidas desde nuestra materia orgánica, muy bien estructurada, y que ha generado la posibilidad de la conciencia. Es una de las grandes discusiones que hay. ¿La conciencia nace del cerebro o es algo que está más allá? Todo eso tiene unas consecuencias. Yo no estoy diciendo ahora si eso es discutible o no. Ese es el paradigma que hay. Es un paradigma que no otorga más realidad a la existencia que la material y que además plantea que todo lo que sucede es casual. No, todo. Que no hay un a dónde va el universo, simplemente es una suma de circunstancias y hemos llegado aquí como podríamos haber llegado a cualquier otro sitio. Eso tiene unas consecuencias que se van a ver poco a poco en las leyes, los valores, la educación va a ir conduciendo todos esos planteamientos y finalmente una realidad social. Si nosotros nos preguntáramos, antes también salió esa misma pregunta, ¿qué me detiene, qué me impide torturar a alguien para obtener un beneficio? ¿Qué diríamos? Hoy, el miedo a la justicia, ¿no? O sea, el miedo a que me metan en la cárcel. Pero ¿y si no tengo miedo de ir a la cárcel? Es más, ¿y si no tengo miedo ni siquiera a morir? Como le puede pasar a un sicario, que la muerte es... ¿Qué me detiene? Bajo mi visión de este paradigma, la vida no tiene sentido, son 4 días y además, si hay algún sentido, es disfrutar. ¿Alguien me discutiría que la vida hay que disfrutarla? Pero si solo es eso, se convierte en la excusa absoluta para cualquier cosa. ¿Por qué yo no voy a hacer daño a alguien para yo obtener lo que me apetece? ¿Por qué? ¿Qué me lo impide? Sin embargo, en otro sentido de la existencia, a lo mejor empiezan a aparecer elementos que no son materiales, que son morales, empieza a aparecer una identidad sobre la propia razón de vivir que sí me está hablando de un concepto de felicidad diferente, que no es simplemente satisfacer los sentidos y las apetencias, los impulsos, los deseos, sino que busca una realización interna, que, bueno, podríamos estar hablando que no se puede imponer, pero que sí podemos tratar de que en cada uno emerja. No se ha trabajado en esa dirección, no se ha reflexionado en esa dirección, no interesa hablar de lo humano, no interesa. Y en torno a todo eso van las artes, la historia, todo el conjunto de las humanidades, por supuesto la filosofía, las religiones. Este elemento es esencial porque si nosotros no somos capaces de cuestionarnos el paradigma que está imperando, no vamos a ser capaces de conducir nuestra vida en otra dirección. Y tenemos que ser capaces de cuestionarnos lo que se supone que es verdad hoy en día. Cada uno, individualmente, se tiene que preguntar, ¿yo realmente creo que esto es así? ¿Me parece lógico? Eso es ser filósofo. No hace falta haber estudiado la carrera de filosofía, sino ejercer la condición humana de reflexionar es ser filósofo. En este sentido, el ser filósofo no sería una disciplina más, sería casi la esencia de la condición humana, de reflexionar sobre las cosas. Bien, en este sentido, entonces, cuando hablamos de progreso y desarrollo humano, de desarrollo global, y recogiendo todo lo que hemos dicho, yo lo que quería plantear es que ese desarrollo y ese progreso existe, que es cíclico, pero que necesita de un impulso, es decir, que necesita de una voluntad y de un discernimiento para que sepa dirigir esa voluntad. Y necesita ser un progreso global, que es la gran carencia de nuestro modelo actual, que solo se ha apoyado en el progreso material. De hecho, necesita ser ecológico, no solo con respecto a la naturaleza, necesita ser armónico. Un progreso que no tenga en cuenta el contexto en el que se desarrolla, un progreso humano que no nos ubique de forma armónica, ecológica, es decir, equilibrada contextualmente con el resto de los seres vivos,
está abocado a un desastre. Y la prueba está ahí. La prueba está ahí. Y es alarmante. No voy a abundar en lo mucho que probablemente se dijera ayer y que yo ya he oído, y por otro lado conocemos. Si realmente el desorden, el desequilibrio que ahora mismo se produce en el planeta, probablemente parte por sus propios ciclos, pero en una gran medida por la mano del hombre. Tanto es así que hoy se habla ya de la era antropocénica, es decir, es una etapa única en la historia del planeta. Es como consecuencia de no haber tenido esa visión global. Es decir, el ser humano no puede progresar al margen de. Nada puede vivir ni progresar al margen de su contexto. Y tenemos un contexto, y más en la aldea global, un contexto mundial de países, tenemos un contexto planetario de naturaleza, y no podemos hacer las cosas al margen. Necesitamos saber en qué medida nuestra dirección, nuestro trabajo, nuestro impulso desordena o sintoniza con las leyes de la naturaleza. Necesitamos progresar y hacerlo como un gran ser vivo. El progreso tiene que ser como un gran ser vivo. Si nosotros solo desarrollamos una parte, acabaremos construyendo una humanidad monstruosa. Es como, ¿se imaginan que a mí solo me creciera el brazo? Tendría un brazo gigante y un cuerpo pequeño, al final sería un monstruo. Un monstruo no por feo, sino porque sería insostenible. Necesitamos que el progreso sea realmente integral, ordenado, armónico, con respecto ahora a lo humano. Y eso significa abordar todas las necesidades de la condición humana, progresar realmente en salud, alimentación, condiciones de vida. ¿De acuerdo? Pero necesitamos progresar también en lo económico, necesitamos progresar en la convivencia y la fraternidad, necesitamos progresar en el conocimiento, pero no en el conocimiento de unos pocos, sino en que realmente una educación lleve al ser humano a poder tener acceso a herramientas que le permitan desarrollar sus discernimientos, el conjunto de sus facultades, de sus cualidades humanas. Necesitamos progresar espiritualmente, es decir, ese ser interior que va a saber reconocer, y antes creo que lo mencionaba, va a saber reconocer, va a despertar una mayor capacidad de poder percibir y canalizar y por lo tanto expresar la verdad, la belleza, la justicia, la bondad. Porque el concepto de espiritualidad, y esto me gustaría recalcarlo, yo digamos me identifico mucho con lo que sería la filosofía a la manera clásica, no necesariamente antigua, pero sí en la forma, en el enfoque que se daba. Esa filosofía que entendía la espiritualidad no como un mirar al cielo y rogar a los dioses, sino más bien como un despertar el techo interior, el techo humano, las cualidades que son propias de lo más elevado que el ser humano ha desarrollado. Es un mirar desde nuestro cielo, desde nuestro techo, mirar el mundo y conducirnos, y no tanto mirar a un cielo y pedirle. Y desde nuestro techo creo que se define muy bien, y así al menos Platón nos lo planteó, se define muy bien esa capacidad y aspiración a la vez que el ser humano tiene hacia la justicia, el bien, la belleza, la bondad, la verdad. Creo que son palabras muy, muy cercanas a lo que podría ser una espiritualidad sin fronteras, ¿no? Aunque sería difícil luego ponerse de acuerdo sobre lo que cada uno interpreta por cada uno de esos términos. Pero de entrada, el mirar en la misma dirección, en una dirección ascendente, luminosa, que se plantea una realidad interna más allá simplemente de cualidades psicológicas y facultades mentales, me parece muy, muy interesante. Por eso lo menciono también como un progreso espiritual, que es un avance de la humanidad, es un verdadero avance, aspirar a eso, aspirar a la justicia, aspirar a la verdad, o aspirar a la fraternidad, al bien. Es un verdadero, un auténtico avance. Y resumiendo,
¿Se imaginan, siguiendo este hilo de metas en una proyección de progreso idealizado, ¿se imaginan que la política de verdad progresara hacia el desarrollo de la justicia? ¿Se imaginan que las religiones progresaran hacia el desarrollo en sus seguidores de la bondad y de la fraternidad? ¿De verdad? ¿Se imaginan que el arte progresara en la dirección de despertar y generar una cada vez mayor capacidad de canalizar la belleza? ¿O que la ciencia cada vez se convirtiera en una vía que aspirase más a la verdad, hacia la comprensión de las leyes de la naturaleza y no hacia una instrumentalización de medios que generalmente responden a intereses económicos? Eso sí es una idea global de progreso. Pero esto que estoy diciendo tampoco es una propuesta nueva. Yo creo que todo ser humano ansía lo mejor, sueña lo mejor, pero ¿por qué no reaccionamos? Sobre todo cuando además vemos que se nos mueve el suelo, es decir, se nos anuncian, cuando no sufrimos directamente, verdaderas crisis, verdaderas situaciones que pueden llegar a ser muy dramáticas, insisto, si no ya las vive más de uno, ¿no? ¿Qué sucede? Vuelvo a algo que dije al principio. Nos hemos resignado. Ha surgido una especie de letargo, consecuencia de la comodidad y también de una suerte de escepticismo de esto no hay quien lo cambie, que ha hecho que el ser humano se resigne. Y esto no es nuevo, ha pasado muchas veces a lo largo de la historia y probablemente la mayor parte de la humanidad siga así. Pero ustedes, si han venido aquí, es porque tuvieron un impulso por querer salir de la comodidad. Hoy no está lloviendo, ayer, si hubiera hecho el día de ayer, hubiera costado más trabajo, porque de alguna manera buscan, porque de alguna manera queremos cambiar algo, o queremos al menos en nuestro ámbito, porque no creo que haya ningún iluso aquí que piense que vamos a cambiar el mundo. No, nosotros no. Está claro, pero podemos cambiar nuestro mundo, ¿verdad? Podemos empezar a desarrollar esa determinación, que es una forma de expresión de la voluntad, que nos permita verdaderamente progresar como individuos. Si no identificamos lo de progresar con cosas que no dependen de nosotros, como es tener un buen coche, si no identificamos progresar con ganar un buen sueldo, o tener reconocimientos públicos, o si de verdad tenemos determinación para poder crecer, progresar interiormente, tendremos las bases también para progresar exteriormente, pero no al revés. Y el resto del mundo que escoja. Pero si uno reconoce algo como válido, dése el lujo, que son 2 días, de vivirlo. Merece la pena. Ese es el verdadero progreso. El progreso interior. Y mientras ese no se produzca, lo demás